Aquella noche, Gabriela no logró dormir bien. Durante los 15 días de viaje en barco desde Tahití a San Francisco, había estado pensando en la historia que debía contar. Durante los 3 días en tren hasta Chicago, se repetía una y otra vez cómo decirla. Pero ahora, con solo unas horas para llegar a su destino, las dudas lo asaltaban. Su conciencia, siempre alerta y exigente, estaba inquieta. No estaba seguro de haber hecho todo lo posible, y mucho menos de haber ido más allá de sus límites. Por su sentido del honor, sabía que debía haber hecho algo más, pero el hecho de que su interés personal pudiera haber superado su sentido de justicia lo hacía sentir incómodo. Le carcomía la idea de que, en un asunto tan relacionado con su propia vida, había permitido que sus deseos prevalecieran sobre lo que él consideraba un ideal más elevado. La mezcla de orgullo y autoexigencia no le daba tregua. ¿Cómo iba a enfrentar lo que estaba por venir? ¿Cómo explicar lo que sabía a alguien como Laura Longstaff, cuyos principios eran tan altos y cuya mirada crítica podía atravesar cualquier excusa? Gabriel no dejaba de repetirse que debía hacerlo bien, pero la ansiedad seguía creciendo. El sacrificio lo hacía sentir como un héroe en su imaginación, pero al mismo tiempo le dolía darse cuenta de que no podía llevarlo a cabo de verdad. Era como si alguien construyera casas para ayudar a los pobres y, sin quererlo, terminara ganando mucho dinero con ello. La alegría de ese éxito inesperado venía acompañada de una incomodidad que arruinaba un poco su intención original. Gabriel sabía que no tenía malas intenciones, pero le preocupaba cómo enfrentaría la mirada de Laura Longstaff cuando le contara todo. Laura tenía unos ojos azules y fríos que parecían ver más allá de las palabras, como si pudieran leer directamente la verdad. Ella juzgaba a las personas con una moral estricta e impecable, y si algo no le parecía bien, no necesitaba decir nada, su silencio ya era suficiente para que uno supiera que estaba decepcionada. Y cuando Laura decidía algo, no había marcha atrás. Pero Gabriel no la habría querido diferente. Amaba su elegancia, su manera de caminar con la cabeza alta y su belleza, sí, pero lo que más admiraba era su forma de ser, sincera, firme y con un fuerte sentido del honor. Para él, Laura representaba lo mejor de su país, una mezcla perfecta de carácter y encanto. Además, pensaba que solo una ciudad como Chicago podía haber dado lugar a alguien como ella, tan impresionante y sofisticada. Sin embargo, el simple hecho de imaginar que tendría que herir su orgullo lo hacía sentir mal. Y cuando pensaba en Antonio Barnard, el culpable de esta situación, un fuego de enojo empezaba a crecer en su pecho. Al fin el tren llegó a Chicago y el corazón de Gabriel se llenó de emoción al ver las largas calles de casas grises. Apenas podía contener las ganas de caminar por la State Babas con sus aceras llenas de gente, el ruido constante y el movimiento frenético. Se sentía orgulloso de haber nacido en la ciudad más importante de Estados Unidos. Para él, San Francisco era demasiado tranquilo, Nueva York carecía de esencia, y Chicago, con su ubicación estratégica y la energía de su gente, estaba destinada a convertirse en la verdadera capital del país. Espero vivir lo suficiente para verla como la ciudad más grande del mundo, pensó Gabriel mientras bajaba del tren. Su padre había ido a recibirlo, y después de un fuerte apretón de manos, salieron juntos de la estación. Ambos eran altos, delgados y de proporciones similares, con facciones severas y labios delgados. El auto de su padre ya estaba esperándolos, y al subirse, éste notó el orgullo y felicidad en los ojos de su hijo mientras observaba las calles que tanto amaba. «¿Estás contento de haber regresado, verdad, hijo?», preguntó su padre. «Sí, creo que sí». Sus ojos recorrían con avidez el bullicio de la ciudad. «Supongo que aquí hay un poco más de movimiento que en esas islas de los mares del sur», dijo su padre, riendo. «¿Te gustaría haberte quedado allá?». «A mí dame Chicago, papá», respondió Gabriel con determinación.
¿Vino contigo Antonio? No. ¿Qué pasó con él? Gabriel guardó silencio por un momento. Su rostro, habitualmente amable, se ensombreció. Es mejor no hablar de eso, papá, dijo finalmente. Está bien, hijo. Hoy tu madre estará muy feliz de verte. Salieron de las calles abarrotadas de Loop y siguieron bordeando el lago hasta llegar a una mansión majestuosa, una réplica del castillo de Loira, que el señor Barnard había mandado construir años atrás. Tan pronto como Gabriel estuvo solo en su habitación, marcó un número en el teléfono. Su corazón dio un vuelco al escuchar la voz que respondió. Buenos días, Laura, dijo con alegría. Buenos días, Gabriel, ¿cómo reconociste mi voz? No ha pasado tanto desde la última vez que hablamos. Además, te estaba esperando. ¿Cuándo puedo verte? Si no tienes nada más importante, podrías venir a cenar con nosotros esta noche. Sabes que no hay nada mejor para mí. Supongo que vienes cargado de noticias. Gabriel creyó percibir cierta inquietud en su voz. Sí, respondió. Bien. Me las contarás esta noche. Adiós. Y colgó el teléfono. Laura tenía esa curiosa capacidad de esperar pacientemente horas enteras para obtener una respuesta que sabía esencial. Gabriel admiraba en ella esa fortaleza tranquila que, a veces, le resultaba desconcertante. Durante la cena con los padres de Laura, Antonio no podía evitar observar cómo ella dirigía la conversación con gracia y naturalidad. Era como si una marquesa, serena bajo la sombra de la guillotina, enfrentara las trivialidades del día con una calma propia de alguien que sabía que todo terminaría al amanecer. Sus delicadas facciones, la elegancia de su labio superior y la maraña dorada de su cabello la hacían parecer salida de un retrato antiguo, lo cual no era sorprendente, dado que llevaba en sus venas la sangre más distinguida de Chicago. El comedor, decorado como un salón de palacio veneciano por un experto inglés en el estilo Luis XV, parecía el escenario perfecto para resaltar la delicadeza de Laura. Sus palabras, aunque ligeras, nunca eran superficiales. Habló del recital musical al que había asistido esa tarde con su madre, de las conferencias que un poeta inglés daba en el auditorium, de la situación política y de un cuadro que su padre había adquirido recientemente en Nueva York por $50,000. Gabriel encontraba en sus palabras un consuelo extraño. Sentía que había regresado al corazón de la civilización, al centro de la cultura y la distinción. Y, por un momento, las dudas que lo habían atormentado hasta entonces quedaron en silencio en su mente. «Es un gusto estar de vuelta en Chicago», exclamó Gabriel mientras una sensación de alivio recorría su cuerpo. Tras la cena, Laura se dirigió a su madre con una sonrisa suave. «Voy a llevarme a Gabriel mis dominios. Tenemos muchas cosas de las que hablar». «Muy bien, querida», respondió la señora Longstaff. «Cuando termines, estaremos tu padre y yo en la habitación de Madame du Barry». Laura guió a Gabriel por las escaleras hasta una habitación que guardaba muchos de sus recuerdos. Aunque conocía bien cada rincón, no pudo evitar una exclamación de placer al entrar. Sus ojos brillaban mientras se detenía un momento a observar. «Creo que esta habitación es un éxito total», dijo, dejando que la sonrisa se ampliara. «Lo más importante es que todo esté en su lugar, hasta el último cenicero. Supongo que eso es lo que hace que todo aquí sea tan exquisito, como todo lo que haces, impecable», respondió Gabriel, dejando escapar un tono de admiración sincera. Ambos se acomodaron frente a la chimenea. Laura le miró con sus característicos ojos serenos, que siempre parecían ir al fondo de cualquier verdad. «Bueno, ahora dime, ¿qué es lo que tienes que contarme?», preguntó con calma. Gabriel suspiró, buscando las palabras adecuadas. «No sé ni siquiera cómo empezar», murmuró, evitando su mirada. «¿Antonio regresa?»,
Preguntó Laura directamente. No. La respuesta de Ana Gabriel cayó como un golpe seco, llenando el aire con un silencio incómodo. Hubo un largo silencio antes de que Gabriel hablara de nuevo. Para ambos, esos momentos estuvieron cargados de pensamientos encontrados. La historia que él tenía que contar era complicada, llena de detalles que, sabía, podrían ofender a Laura. Le resultaba profundamente incómodo hablar de ello, pero sentía que, por justicia, tanto hacia ella como hacia sí mismo, debía contar toda la verdad. Todo había comenzado tiempo atrás, cuando él y Antonio volvieron a cruzarse con Laura Longstaffel en un té organizado para su presentación en sociedad. La habían conocido cuando ella era solo una niña y ellos unos chicos de pantalones cortos. Después de pasar 2 años en Europa terminando su educación, Laura regresó convertida en una encantadora joven. Con una mezcla de sorpresa y admiración, renovaron su amistad con ella. Ambos se enamoraron perdidamente, pero Ana Gabriel pronto se dio cuenta de que Laura solo tenía ojos para Antonio. Leal a su amigo, decidió resignarse al papel de confidente, aunque ello le costara amargos momentos de frustración. Gabriel atravesó momentos muy duros, pero no podía negar que Antonio era digno de la suerte que tenía. Deseoso de que nada pusiera en peligro su amistad, que valoraba profundamente, hizo todo lo posible por ocultar sus sentimientos. Después de 6 meses, Laura y Antonio se comprometieron, aunque su juventud llevó al padre de Laura a decidir que no se casarían hasta que Antonio terminara la universidad. Tendrían que esperar 1 año. Gabriel recordaba aquel invierno en el que el compromiso de Laura y Antonio culminaría como una época de fiestas, teatros y diversiones constantes en las que él, el eterno tercer acompañante, siempre estaba presente. No la quería menos porque pronto sería la esposa de su amigo. Su sonrisa, una palabra amable o la confianza que ella depositaba en él seguían alegrándole y, en cierta forma, incluso le reconfortaba no envidiar esa felicidad que compartían. Pero entonces sucedió un desastre. Un importante banco quebró, desatando el pánico en la bolsa, y el padre de Antonio de la noche a la mañana perdió todo. Una noche, el hombre regresó a casa para decirle a su esposa que no les quedaba nada, y después de cenar, se encerró en su despacho y se quitó la vida. Una semana después, Antonio, con el rostro cansado y pálido, fue a ver a Laura y le pidió que rompiera su compromiso. La única respuesta de Laura fue lanzarse a sus brazos y romper en sollozos desgarradores. «No hagas que este paso sea aún más difícil para mí, mi amor», dijo Antonio con la voz quebrada. «¿De verdad crees que voy a dejarte ir?» «Te amo», respondió Laura, con lágrimas en los ojos. «¿Cómo podría pedirte que te cases conmigo en estas condiciones? Lo he perdido todo. Tu padre nunca lo aceptará». «No tengo nada, ni un céntimo», replicó Antonio, bajando la mirada. «¿Qué importa todo eso? Te quiero, y eso es lo único que necesito», dijo Laura, con determinación y la voz cargada de emoción. Entonces Antonio le explicó su plan con cuidado. Necesitaba ganar dinero lo antes posible. George Braun-Schmidt, un viejo amigo de su familia, le había ofrecido un trabajo en su negocio. Este hombre era un comerciante con experiencia en los mares del sur y tenía agencias en varias islas del Pacífico. La propuesta era que Antonio viajara a Tahití durante 1 o 2 años, donde trabajaría bajo la supervisión de uno de los mejores agentes de Braun-Schmidt, aprendiendo todos los detalles de ese negocio tan diverso. Una vez completado ese tiempo de aprendizaje, Braun-Schmidt le había prometido un puesto bien remunerado en Chicago. Antonio terminó su explicación mirando a Laura con incertidumbre, pero al verla sonreír nuevamente, sintió una chispa de esperanza. La determinación de seguir adelante empezó a tomar fuerza en su interior. «¡Qué cabezota! Has estado intentando hacerme infeliz», dijo Laura con una mezcla de reproche y ternura.
Al escuchar sus palabras, el rostro de Antonio se iluminó y sus ojos brillaron con una nueva esperanza. Laura, ¿quieres decir que me esperarás? Preguntó ansioso. ¿No crees que eres digno de ello? Respondió ella con una sonrisa que desarmaba cualquier duda. Por favor, no te burles. Esto es serio. Serán 2 años. No me da miedo, Antonio. Te amo. Cuando regreses, me casaré contigo. El comerciante que le había ofrecido el empleo a Antonio era un hombre de negocios muy eficiente que no perdía el tiempo en rodeos. Le había advertido que, si aceptaba la propuesta, tendría que embarcarse rumbo a Tahití en solo 8 días desde San Francisco. Antonio pasó su última noche con Laura, disfrutando de una cena que los llenó de emociones encontradas. Pero al finalizar, el señor Longstaff, el padre de Laura, lo llamó a su despacho. Laura ya había compartido con él los planes que habían acordado y el hombre los había aceptado sin objeciones. Por eso, Antonio no entendía qué asunto nuevo y misterioso podría querer tratar. Se sintió confundido cuando el señor Longstaff comenzó a hablar de cosas triviales, con cierto nerviosismo, hasta que finalmente soltó: «Supongo que habrás oído hablar del señor Arnold Jackson», dijo el señor Longstaff, frunciendo el ceño y clavando una mirada seria en Antonio. Antonio vaciló. Su sinceridad natural le obligaba a admitir algo que habría preferido negar. «Sí, pero hace mucho tiempo, y no le presté mucha atención», respondió, tratando de minimizar la conexión. «Muy pocos en Chicago no han oído hablar de Arnold Jackson», dijo el señor Longstaff con un tono amargamente sarcástico. «Y si los hay, seguro que no les faltará quien les cuente sobre él con todo detalle». «¿Sabías que era hermano de mi esposa?» «Sí». «Por supuesto, no hemos tenido contacto con él desde hace muchos años. Apenas pudo, abandonó el país, y no parece que nadie lamentara su partida. Según lo que sabemos, ahora vive en Tahití, y lo que quiero decirte es que te mantengas lo más lejos posible de su cercanía. Si llegas a saber algo de él, mi esposa y yo te agradeceríamos que nos lo comuniques». «Desde luego», asintió Antonio con seriedad. «Eso es todo lo que tenía que decirte. Ahora vamos a reunirnos con las señoras», finalizó el señor Longstaff, dando por cerrada la conversación y levantándose con aire decidido. «Hay pocas familias que no tengan a alguien que preferirían olvidar si eso fuera socialmente aceptable y que incluso podrían sentirse afortunadas si, con el paso de 1 o 2 generaciones, sus escándalos adquirieran un aire romántico y lejano. Pero cuando esa persona sigue viva y sus actos han causado daño a los demás, el único camino posible es el silencio». Esto fue exactamente lo que hicieron los Longstaff con respecto a Arnold Jackson. Jamás hablaban de él, ni siquiera pasaban por la calle donde solía vivir. Por compasión hacia su esposa e hijos, quienes también sufrían por sus desmanes, los Longstaff los habían sostenido económicamente durante años, pero bajo la estricta condición de que vivieran en Europa, lejos de Chicago. Hicieron todo lo posible por borrar el recuerdo de Arnold Jackson de sus vidas, pero a pesar de sus esfuerzos, su nombre seguía tan fresco en la memoria colectiva como en los días en que su primer escándalo dejó a la ciudad en shock. Arnold Jackson era la oveja negra de la familia, como suele haber en cualquier familia. En su época, había sido un banquero opulento, muy respetado por la iglesia y la sociedad. Su reputación era impecable. No solo por su linaje, llevaba en las venas la sangre más ilustre de Chicago, sino también por la integridad que aparentaba. Sin embargo, un día fue arrestado y acusado de fraude. Lo que se descubrió durante el juicio no fue el fruto de un error momentáneo ni de una debilidad pasajera, era una trama deliberada y meticulosamente planeada. Arnold Jackson resultó ser un estafador. Cuando fue condenado a 7 años de prisión, muchos consideraron que había salido demasiado bien parado. Aquella noche,
cuando Laura y Antonio Barnard se despidieron, prometiéndose amor eterno, Laura lloró desconsoladamente. Sin embargo, en su tristeza también había una chispa de felicidad, porque el amor de Antonio era real y apasionado. Era una mezcla de emociones que la confundía. Por un lado, la idea de separarse de él la desgarraba, pero, al mismo tiempo, encontraba consuelo en saber que él la adoraba. De esto ya habían pasado más de 2 años. Desde entonces, Antonio le había escrito 24 cartas en total, ya que el correo llegaba una vez al mes. Sus cartas eran justo lo que se espera entre dos enamorados, íntimas, tiernas y, en ocasiones, con un toque de humor, sobre todo en las más recientes. Al principio, reflejaban claramente su nostalgia y su deseo de regresar a Chicago. Laura, aunque preocupada, le respondía con cariño, animándole a no rendirse. Temía que él abandonara aquella oportunidad y volviera derrotado. No quería que su prometido demostrara falta de voluntad, así que le escribió unas palabras cargadas de amor. Querido, mas no puedo amarte, si me quieres, no codicio más. Con el tiempo, Antonio pareció adaptarse completamente a su nueva vida en Tahití. Laura se sintió aliviada al notar su creciente entusiasmo por aplicar métodos estadounidenses en aquel remoto rincón del mundo. Pero, conociéndolo bien, sabía que necesitaría persuadirlo al final del primer año, que era el tiempo mínimo de estancia acordado, para que no regresara precipitadamente. Pensaba que era mejor que completara su aprendizaje. Si habían podido esperar 1 año, ¿por qué no otro más? Solía hablar de esto con Gabriel, siempre tan leal y generoso. Durante los primeros días tras la partida de Antonio, Laura no sabía cómo habría soportado su ausencia sin el apoyo de Gabriel. Juntos concluyeron que lo más importante era asegurar el futuro de Antonio, y ella se tranquilizaba al ver que, con el paso del tiempo, él no mencionaba planes inmediatos para regresar. «Es maravilloso, ¿verdad?», dijo Laura a Gabriel. «Un hombre auténtico. Leyendo entre líneas sus cartas, puedo ver que detesta todo aquello, pero se mantiene firme». Laura enrojeció levemente, y Gabriel, con esa sonrisa seria que siempre lo hacía tan encantador, terminó la frase por ella, «porque te ama». «Eso me hace sentir pequeña», respondió ella con humildad. «Eres admirable, Laura», añadió Gabriel, mirándola con sinceridad. Pero llegó el segundo año, y aunque cada mes Laura seguía recibiendo una carta de Antonio, empezó a resultarle extraño que no mencionara nada sobre su regreso. Sus cartas parecían las de alguien que se había establecido definitivamente en Tahití, y lo que era peor, que estaba cómodo allí. Esto la sorprendió. Decidió releer todas las cartas, una tras otra, y al hacerlo, notó algo que antes no había percibido. Aunque las últimas cartas seguían siendo tiernas y llenas de cariño, su tono había cambiado. Había algo en su humor que la desconcertaba, una especie de ligereza que no encajaba. Además, detectó cierta inconstancia que la dejó confundida. No estaba segura de si el Antonio que le escribía seguía siendo el mismo que había conocido. Una tarde, tras recibir el último correo de Tahití, paseaba en coche con Gabriel cuando éste le preguntó, «¿Te ha dicho Antonio cuándo tiene pensado embarcar?». «No, no menciona nada». «Pensé que quizá te habría dicho algo a ti». «Ni una palabra». «Ya sabes cómo es Antonio», respondió riendo. «No tiene noción del tiempo. Si te acuerdas, en tu próxima carta, pregúntale cuándo piensa volver». Aunque Laura sonrió con despreocupación, Gabriel, siempre observador, captó un deseo ferviente en sus palabras. Él se rió suavemente y respondió, «Claro, se lo preguntaré. No puedo entender qué estará pensando». Unos días después, al encontrarse nuevamente con Laura, Gabriel notó que algo la inquietaba. Habían pasado mucho tiempo juntos desde que Antonio partió de Chicago, y ambos disfrutaban hablando de él, encontrando en el otro un atento oyente.
Esto había hecho que Laura aprendiera a interpretar cada expresión del rostro de Gabriel y en esta ocasión sus intentos por disimular eran inútiles. Había algo en la mirada cansada de Gabriel que la llevó a pensar que tenía que ver con Antonio. Decidida a saber la verdad, insistió una y otra vez hasta que él, finalmente, le contó todo. El hecho es, dijo finalmente Gabriel, que me enteré de que Antonio ya no trabaja en Braunschmidt y compañía, y ayer aproveché para preguntarle directamente al mismo señor Braunschmidt. ¿Y qué te dijo?, preguntó Laura, alarmada. Antonio dejó el empleo hace cerca de un año. ¡Qué extraño! Tendría que haber dicho algo. Gabriel vaciló, sintiéndose atrapado. Había ido demasiado lejos y ahora no tenía más remedio que contar lo demás. Fue despedido. ¿Despedido? Dios mío. ¿Por qué? Parece que le llamaron la atención un par de veces y, al final, lo echaron. Dicen que era perezoso e incompetente. ¿Antonio? Laura quedó atónita. El silencio se instaló entre ellos. Gabriel vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y antes de darse cuenta, ella empezó a llorar. Instintivamente tomó su mano con cuidado. No, Laura, por favor. No puedo soportar verte así. Ella, abatida, no retiró su mano. Gabriel trató de consolarla. Es extraño, lo sé. No parece propio de Antonio. Algo no encaja. Tiene que haber un error. Laura no dijo nada al principio. Luego, con la voz temblorosa, rompió el silencio. ¿No te habías dado cuenta de que últimamente había algo raro en sus cartas?, preguntó sin mirarlo, con los ojos aún húmedos. Gabriel titubeó antes de responder. Sí, he notado un cambio, admitió. Como si hubiera perdido esa seriedad que tanto admiraba en él. A veces, da la impresión de que lo importante ya no le importa en absoluto. Laura no respondió, pero había algo en su silencio que reflejaba inquietud. Quizá en la próxima carta que reciba de ti nos diga cuándo piensa volver, dijo Gabriel con suavidad. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar con paciencia. Los dos recibieron otra carta de Antonio y de nuevo no mencionaba nada sobre su regreso. Sin embargo, la respuesta a la carta de Gabriel, en la que preguntaba directamente sobre su vuelta, todavía no había llegado. Ambos esperaban ansiosos el próximo correo, que debía traer esa respuesta tan esperada. Finalmente, la carta llegó y Gabriel, inquieto, se dirigió a Laura con ella en mano. Su expresión lo decía todo, algo en esas palabras lo había desconcertado profundamente. Laura tomó la carta y comenzó a leerla con cierto recelo. Al terminar, sus labios se apretaron en una fina línea de tensión y, sin decir nada, volvió a leerla. Es una carta muy extraña, comentó Gabriel, visiblemente incómodo. No entiendo qué quiere decir. Yo casi creería que se está burlando de mí, dijo Laura, notando cómo Gabriel enrojecía. Parece que sí, pero quiero pensar que es involuntario. Esto no es propio de Antonio, dijo él con un tono que intentaba ser conciliador. No dice nada de su regreso, añadió Laura con una mezcla de frustración y tristeza. Si no estuviera tan segura de su amor, pensaría. Laura vaciló, como si no quisiera poner en palabras lo que le pasaba por la mente. No sé lo que pensaría. Entonces Gabriel explicó el plan que había estado pensando durante toda la tarde. La empresa fundada por su padre, en la que Gabriel ya era socio, estaba en pleno proceso de expansión y planeaba abrir agencias en lugares tan lejanos como Honolulu, Sydney y Wellington. En lugar de enviar a un agente, Gabriel se ofreció para hacer el viaje él mismo. Además, el trayecto de regreso inevitablemente lo llevaría a pasar por Tahití, lo que le daría la oportunidad de hablar con Antonio directamente. Aquí hay algo que no cuadra, un misterio que voy a resolver.
Es la única manera de aclarar esto, dijo Gabriel con determinación. Oh, Gabriel. ¿Cómo puedes ser tan bueno y tan generoso?, exclamó Laura, conmovida por su disposición. Sabes que no hay nada en este mundo que me importe más que tu felicidad, Laura, respondió él con sinceridad. Ella tomó sus manos con gratitud. Eres increíble, Gabriel. No hay nadie como tú. No sé cómo podré agradecerte esto. No necesitas agradecerme nada. Lo único que quiero es ayudarte y asegurarme de que encuentres la paz que mereces. Laura bajó la mirada, y sus mejillas se tiñeron de un leve rubor. Estaba tan acostumbrada a Gabriel que casi había olvidado lo atractivo que era. Tan alto como Antonio y con una complexión igual de fuerte, pero con un cabello oscuro que contrastaba con el rubio de Antonio. Sabía que Gabriel la amaba, y eso la conmovía profundamente, haciéndola sentir una ternura especial hacia él. Ahora Gabriel regresaba de su viaje. Los asuntos comerciales le habían llevado más tiempo de lo esperado, dejándole poco espacio para pensar en Antonio y Laura. Había concluido que probablemente Antonio no regresaba por orgullo, un deseo de probarse digno antes de reclamar a la mujer que amaba. Sin embargo, Gabriel estaba decidido a resolverlo. Laura no era feliz y Antonio debía regresar a Chicago, casarse con ella y retomar su vida. Gabriel ya tenía un plan, podía conseguirle un trabajo en la Hunter Motor Traction Automobile Co. Con el corazón lleno de emociones encontradas, Gabriel se exaltaba ante la idea de hacer felices a las dos personas que más amaba, aunque fuera a costa de su propia felicidad. Nunca se casaría, lo tenía decidido. Sería el padrino de los hijos de Laura y Antonio y, con el paso de los años, le contaría a la hija cómo, hacía mucho tiempo, él había amado a su madre. Los ojos de Gabriel se llenaban de lágrimas imaginando esa escena. Sin avisar de su llegada, Gabriel decidió sorprender a Antonio. Al desembarcar en Tahití, se encontró con un joven que trabajaba para la casa y le pidió que lo guiara al hotel La Fleur. Mientras caminaba, no pudo evitar sonreír, anticipando la expresión de Antonio al verlo entrar inesperadamente en su oficina. A propósito, preguntó Gabriel al joven que lo acompañaba mientras caminaban hacia el hotel. ¿Sabes dónde podría encontrar al señor Antonio Barnard? Barnard, respondió el joven, frunciendo el ceño. Me suena ese nombre. Un americano alto, con cabello castaño y ojos azules. Lleva aquí unos 2 años. Ah, ya sé quién es. El sobrino del señor Jackson. ¿Sobrino de quién? Del señor Arnold Jackson. Creo que no estamos hablando de la misma persona, dijo Gabriel con tono firme y un dejo de frialdad. La respuesta lo dejó perplejo. Era extraño pensar que Arnold Jackson, conocido en Chicago por su historial deshonroso, viviese allí con el mismo nombre que cargaba su mala reputación. Gabriel no podía imaginar quién podría estar haciéndose pasar por el sobrino de un hombre como él, sobre todo porque la hermana de Jackson era la única familia conocida. El joven continuaba hablándole con entusiasmo, mezclando un inglés que a ratos sonaba influenciado por otra lengua. Gabriel, observándolo con atención, notó que en el muchacho había una marcada herencia indígena. Su actitud denotaba cierta altivez, lo que a Gabriel le pareció curioso, aunque decidió no profundizar en ello. Al llegar al hotel, Gabriel organizó los detalles de su alojamiento y preguntó dónde quedaba la oficina de Brown-Smith y compañía. Resultó que estaba justo enfrente, con vistas a la laguna. Satisfecho de estar nuevamente en tierra firme después de 8 días de travesía, Gabriel caminó bajo el cálido sol hacia la orilla del mar. Cuando llegó a la dirección que buscaba, entregó su tarjeta al director, quien lo guió a una amplia sala que parecía mitad almacén, mitad tienda. Allí, en una oficina ubicada al fondo, se encontró con un hombre corpulento, calvo y con gafas.
¿Podría decirme dónde puedo encontrar al señor Antonio Barnard? Entiendo que estuvo trabajando aquí por un tiempo, preguntó Gabriel, con un tono educado pero firme. Es cierto, pero ahora mismo no sé dónde está, respondió el hombre obeso, sin mucho interés. Creía que había llegado aquí con una recomendación del señor Braunschmidt, un buen amigo mío, insistió Gabriel, con una mezcla de sorpresa y frustración. El director, que hasta entonces parecía apenas prestarle atención, levantó la vista y lo miró con expresión desconcertada, como si no entendiera por qué Gabriel insistía tanto en el asunto. Llamó a uno de los empleados del almacén que trabajaba cerca, un joven que se llamaba Enrique. Dime, Enrique, ¿sabes dónde está Antonio Barnard ahora? Creo que trabaja en la casa Cameron, respondió el muchacho con un tono indiferente, sin siquiera mirar en dirección al director. El director asintió lentamente, volviendo su mirada hacia Gabriel. Sí. Cuando salga de aquí, tuerza a la izquierda. En unos 3 minutos llegará a la casa Cameron. Gabriel vaciló por un momento antes de responder. Debo decirle que Antonio Barnard es mi mejor amigo. Me sorprendió muchísimo saber que dejó la casa Braunschmidt y compañía. Los ojos del director se entrecerraron, mostrando una expresión escrutadora que incomodó a Gabriel. La mirada penetrante del hombre hizo que un leve rubor subiera al rostro de Gabriel. Me parece que Braunschmidt y compañía y Antonio Barnard no compartían el mismo punto de vista sobre ciertos asuntos, dijo el director con una insinuación que Gabriel no pasó por alto. Aunque el comentario aumentó la intriga de Gabriel, no podía ignorar que aquel hombre parecía decidido a no dar más detalles. Al sentir que la conversación no avanzaría más, Gabriel se puso en pie, manteniendo su dignidad, y con cortesía se despidió. Mientras salía del lugar, tenía la extraña sensación de que el director sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a compartir, lo cual solo aumentó su inquietud sobre el paradero de Antonio. Gabriel siguió la dirección indicada y no tardó en encontrar la casa Cameron. Era una tienda de comercio similar a otras que había visto en el camino. Al entrar, lo primero que vio fue a Antonio midiendo una pieza de tela de algodón. La escena le provocó un estremecimiento al verle en un empleo tan humilde. Antonio levantó la vista y, al reconocerlo, dejó escapar un grito de alegría. Gabriel. ¿Quién lo diría? ¿Qué haces aquí? Con una gran sonrisa, extendió su mano sobre el mostrador para estrecharla de su amigo. Antonio parecía completamente relajado, mientras que Gabriel no podía evitar sentirse incómodo por la situación. Espera, deja que termine con esto, dijo Antonio, con una tranquilidad desarmante. Con precisión, cortó la tela con unas tijeras, la dobló con cuidado y se la entregó al cliente. Pague en la caja, por favor. Después de terminar, Antonio volvió a Gabriel, con los ojos llenos de entusiasmo. ¿Cómo terminaste aquí? Es una sorpresa verte. Siéntate, estás en tu casa. Aquí no podemos hablar. Ven conmigo al hotel. Espero que pueda salir, añadió Gabriel, algo inseguro. Claro que puedo. Aquí no somos tan estrictos como en otros lugares, respondió Antonio con una sonrisa despreocupada. Llamó a un empleado chino al otro lado del mostrador. Aling, si viene el jefe, dile que un amigo mío de América llegó y que salí con él a tomar algo. De acuerdo, respondió el empleado, haciendo una mueca. Antonio se puso su chaqueta y el sombrero, saliendo del almacén junto a Gabriel, quien intentó entrar en materia. No esperaba encontrarte aquí, vendiendo tela barata a cualquier cliente que entra, comentó Gabriel con una risa nerviosa. Braunschmidt me despidió, como ya sabes. Decidí que daba igual hacer esto que cualquier otra cosa, respondió Antonio con calma. A Gabriel le pareció sospechosa la actitud tan despreocupada de su amigo, pero decidió no insistir. No creo que vayas a hacer fortuna en este lugar, dijo, algo seco. Ni yo tampoco,
pero gano lo suficiente para vivir, y eso me basta. ¿No habrías dicho lo mismo hace 2 años? Con los años, uno aprende a ser más sabio, replicó Antonio con una sonrisa alegre. Gabriel observó con atención a Antonio, analizándolo de arriba a abajo. Su traje estaba compuesto por unos pantalones blancos algo gastados y no del todo limpios, junto con un sombrero de paja típico del lugar. Había adelgazado, su piel estaba bronceada por el sol y, a pesar de todo, lucía mejor que nunca. Sin embargo, algo en su actitud lo desconcertaba. Antonio se movía con una energía nueva, una vivacidad desconocida, acompañada de una alegría que parecía no tener motivo. Gabriel no sabía si reprobarla o admirarla, pero le resultaba profundamente confusa. Tendré que esforzarme para descubrir el origen de esa maldita alegría, pensó Gabriel mientras caminaban hacia el hotel. Una vez allí, se acomodaron en la terraza. Un camarero chino les sirvió unos cócteles y Antonio comenzó a bombardear a Gabriel con preguntas sobre Chicago. Su curiosidad era evidente y sincera, pero algo extraña, mostraba un interés igual de intenso por detalles triviales, como las novedades de su padre, y por temas importantes, como Laura. Antonio hablaba de ella con total naturalidad, como si se tratara de una hermana más que de su antigua prometida. Antes de que Gabriel pudiera analizar del todo ese tono tan despreocupado, Antonio desvió la conversación hacia otro tema, interesándose por el trabajo de Gabriel y las últimas construcciones de su padre. Gabriel intentaba redirigir la conversación hacia Laura, pero antes de conseguirlo, Antonio levantó la mano para saludar a alguien con entusiasmo. Un hombre se acercaba hacia ellos desde la distancia, pero Gabriel, sentado de espaldas, no podía verlo. «Ven y siéntate», dijo Antonio alegremente. El hombre que se acercaba resultó ser alto, con una elegancia innegable en su cabello canoso y rizado. Vestía pantalones blancos impecables, y su rostro, delgado y marcado, mostraba una nariz aguileña y una boca expresiva. «Un viejo amigo mío, te he hablado de él», presentó Antonio, con una sonrisa despreocupada. «Encantado de conocerle». «También conocí a su padre», respondió el hombre, extendiendo su mano para un apretón firme y cordial. No fue hasta ese momento que Antonio pronunció el nombre que hizo a Gabriel palidecer: el señor Arnold Jackson. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle. Sus manos se enfriaron al instante. Aquel era el estafador, el exconvicto, el tío de Laura. Por un momento, no supo qué decir ni cómo reaccionar. Intentó disimular su evidente incomodidad, pero Jackson lo miraba fijamente con sus ojos llenos de un brillo astuto y penetrante. «Me parece que mi nombre no le es desconocido», con una ligera sonrisa que hacía más tensos los nervios de Gabriel. Gabriel trató de responder algo, pero las palabras se le escaparon. La situación se volvía aún más desconcertante porque tanto Arnold Jackson como Antonio parecían estar disfrutando de su incomodidad. Apenas comenzaba a procesar el inesperado encuentro, cuando Jackson continuó, sin darle tiempo a recuperar el aliento: «Tengo entendido que era cercano a los Longstaff. Mi hermana María Longstaff ha sido siempre una mujer notable». Gabriel sintió cómo su mente se desbordaba de preguntas. Jackson sospechaba que conocía todos los detalles del escándalo que había conmocionado a Chicago. ¿O simplemente disfrutaba poniendo en evidencia su incómoda situación? Jackson puso su mano en el hombro de Antonio. «No puedo quedarme, Antonio», dijo. «Estoy ocupado. Pero, si no tienen inconveniente, pueden venir a cenar conmigo esta noche». «Me parece perfecto», respondió Antonio, con una sonrisa. «Muy amable, señor Jackson», respondió Gabriel con frialdad. «Pero estoy aquí por tan poco tiempo y, como mi barco sale mañana, espero que me disculpe si no puedo asistir». «Tonterías. Les ofreceré una cena polinesia. Mi esposa es una cocinera excepcional. Antonio les guiará. Lleguen temprano, así disfrutan la puesta de sol».
Les prestaré un par de sillones cómodos. Claro que iremos, dijo Antonio con entusiasmo. Siempre hay un caos tremendo en el hotel cuando llegan los barcos y encontraremos un buen descanso en tu bungalow. No puedo permitir que se vayan sin cenar conmigo, insistió Jackson con una amabilidad que resultaba difícil rechazar. Además, quiero escuchar las noticias de Chicago y saber cómo está María. Antes de que Gabriel pudiera rechazar de nuevo, Jackson se despidió con una leve inclinación de cabeza y se alejó. No te niegues a nada aquí en Tahití, le dijo Antonio riéndose. Además, probarás la mejor comida de la isla. Gabriel, todavía incómodo, preguntó con cautela, ¿qué quiso decir con eso de que su esposa es una gran cocinera? Por lo que sé, su mujer está en Génova. Eso está bastante lejos, ¿no? Hace mucho que no la ve. Me da la impresión de que hablaba de otra mujer. La insinuación dejó a Gabriel aún más inquieto, con un mar de preguntas girando en su mente. Por un momento, Gabriel permaneció en silencio, pero su rostro reflejaba una mezcla de desconcierto y molestia. Cuando levantó la vista, se encontró con la mirada divertida de Antonio, quien parecía disfrutar de la incomodidad de su amigo. Gabriel sintió el calor subir a sus mejillas. Arnold Jackson es un bandido despreciable, dijo finalmente. Me temo que sí, respondió Antonio, esbozando una sonrisa tranquila. No entiendo cómo un hombre honrado puede tener trato con alguien como él. Quizá yo no sea un hombre honrado, respondió Antonio con ligereza. ¿Le ves mucho?, preguntó Gabriel, inclinándose hacia adelante, con los ojos fijos en los de su amigo. Sí. Me ha adoptado como si fuera su sobrino. Gabriel apretó los dientes y replicó, ¿te cae bien? Mucho. ¿Pero no sabes quién es? Todo el mundo sabe que es un estafador, condenado por sus crímenes. Debería ser desterrado de cualquier sociedad decente. Antonio, sereno, exhaló el humo de su cigarrillo mientras contemplaba el aire impregnado del aroma de las flores nocturnas. Es un auténtico sinvergüenza, no lo niego, dijo finalmente. No he visto en el arrepentimiento ni excusas. Fue un estafador y un hipócrita. Pero, aunque te cueste creerlo, es imposible apartarse de su compañía. Nunca conocí a alguien más interesante. Me ha enseñado todo lo que sé. ¿Qué es lo que te ha enseñado?, exclamó Gabriel, incrédulo. A vivir. Gabriel soltó una carcajada cargada de sarcasmo. ¡Qué gran maestro! Claro, por eso ahora has perdido cualquier oportunidad de futuro y trabajas en un pequeño almacén para sobrevivir. ¿Eso también se lo debes a él? Antonio se encogió de hombros con una sonrisa despreocupada. Tiene una personalidad admirable. Quizá esta noche entiendas a qué me refiero. No pienso ir a cenar con él, si es eso lo que insinúas. Nada en el mundo me hará poner un pie en su casa. Antonio se inclinó hacia Gabriel y, con un tono de voz más suave, dijo, ven por mí, Gabriel. Somos amigos desde hace años, y no puedes negarme un favor. La firmeza y calidez en la voz de Antonio hicieron dudar a Gabriel. Si lo pones así, Antonio, no tendré más remedio que acompañarte. Gabriel reflexionó en silencio mientras observaba la actitud despreocupada de Antonio. Aunque sonrió por cortesía, su mente estaba ocupada tratando de descifrar el cambio que había notado en su amigo. Quedaba claro que Arnold Jackson ejercía una influencia considerable sobre él y Gabriel pensó que sería útil conocer más acerca de ese hombre. Si había que combatir su influencia, necesitaba entender primero de qué se trataba. Decidió que, por el momento, lo mejor sería actuar con cautela y no revelar sus verdaderas intenciones. La conversación derivó en temas ligeros, el viaje de Gabriel, los logros que había conseguido, política, amigos comunes y recuerdos de su época en el colegio.
Sin embargo, la sensación de que Antonio había cambiado seguía presente en la mente de Gabriel. Finalmente, Antonio consultó la hora y se levantó. «Tengo que volver al trabajo», dijo. «Pero a las 5 paso a buscarte y vamos juntos a la casa de Arnold Jackson». Cuando salían del jardín, Gabriel no pudo evitar preguntar, «A propósito, ¿no estabas hospedado en este hotel? Tenía entendido que es el único decente». Antonio soltó una carcajada ligera. «No para mí. Es demasiado grande. He alquilado una habitación en las afueras. Es barata y limpia». Gabriel lo miró con incredulidad. «Si no recuerdo mal, esas cosas no te preocupaban mucho cuando vivías en Chicago». Antonio sonrió enigmáticamente. «¿Y Chicago? No entiendo qué quieres decir». «Es la mayor ciudad del mundo». «Lo sé», respondió Antonio con calma. Gabriel intentó captar alguna emoción en su rostro, pero era inescrutable. «¿Cuándo regresas?». Antonio se encogió de hombros y, con una sonrisa despreocupada, dijo, «Me lo he preguntado muchas veces». La respuesta y el tono con que la dio desconcertaron a Gabriel, pero antes de que pudiera insistir, Antonio hizo una señal a un mestizo que pasaba conduciendo un coche. «Llévame, Carlos», dijo Antonio con familiaridad mientras subía al vehículo. Gabriel se quedó observando cómo Antonio saludaba rápidamente y corría hacia el carruaje, que había detenido su marcha unos metros más adelante. Allí, Gabriel permaneció inmóvil, perdido en un torbellino de pensamientos confusos mientras intentaba procesar las señales de cambio en su amigo. Más tarde, Antonio llegó con un carricoche tirado por una yegua vieja y ambos tomaron una carretera que bordeaba el océano. A ambos lados, extensas plantaciones de cocoteros y vainillas se extendían en un espectáculo natural. Entre el denso follaje de hojas verdes se destacaban los frutos amarillos y rojos, y ocasionalmente la vista de la laguna aparecía como un destello, una extensión azul y serena, salpicada con pequeños islotes adornados con palmeras que parecían sacadas de un sueño tropical. La casa de Arnold Jackson se alzaba en una pequeña colina y el único acceso era un estrecho sendero que serpenteaba hacia arriba. Ambos desengancharon la yegua, la ataron a un árbol cercano y dejaron el carricoche a un lado del camino. A Gabriel le pareció un método sencillo y eficiente, aunque inusitado. Mientras subían, se encontraron con una mujer de mediana edad, de rasgos exóticos y elegantes. Su piel morena brillaba bajo el sol y su sonrisa irradiaba calidez. Antonio se acercó con familiaridad, estrechándole la mano. «Mi amigo, Gabriel, vamos a cenar con vosotros, Lavinia». «Muy bien», respondió ella con una rápida sonrisa. «Arnold todavía no ha regresado. Iremos a bañarnos. Nos darás un par de pareos». Ella sintió con naturalidad y entró al bungalow. «Es Lavinia, la esposa de Arnold», dijo Antonio mientras continuaban hacia la playa. Gabriel apretó los labios, conteniendo cualquier comentario. Poco después, Lavinia regresó con un fardo que entregó a Antonio. Los dos hombres tomaron un camino empinado hacia un grupo de cocoteros junto a la playa. Allí, se desnudaron y Antonio mostró a su amigo cómo transformar un trozo de tela de algodón rojo, conocido por los nativos como pareo, en un taparrabos improvisado. Luego, ambos se zambulleron en las cálidas y poco profundas aguas de la laguna. Antonio estaba de un humor inmejorable, riendo, gritando y cantando como si hubiera rejuvenecido 15 años. Gabriel, observando a su amigo tan relajado y despreocupado, se sentía desconcertado. Nunca lo había visto así. Al salir del agua, se tendieron en la arena bajo el cielo despejado, fumando tranquilamente un cigarrillo mientras la brisa salada soplaba suavemente. La actitud ligera y despreocupada de Antonio era contagiosa, aunque a Gabriel le resultaba difícil procesar cómo su amigo podía estar tan feliz en aquellas circunstancias. «Parece que disfrutas mucho de la vida aquí»,
dijo Gabriel, rompiendo el silencio. Y con toda razón, respondió Antonio con una amplia sonrisa. Un ligero ruido interrumpió su conversación y al girarse, vieron acercarse a Arnold Jackson. Ya sabía que tendría que venir a buscarlos, dijo Jackson, con un tono ligero y amistoso. ¿Disfrutó del baño? Mucho, respondió Gabriel, aún algo desconcertado. Jackson no vestía ya su atuendo habitual. Llevaba únicamente un pareo y caminaba descalzo, su cuerpo bronceado por el sol relucía bajo la luz. Su cabello blanco, largo y rizado, le daba un aire austero y casi místico, como una figura sacada de un relato antiguo. Si están listos, volvamos a casa, dijo Jackson. Deme un momento para vestirme, replicó Gabriel, incómodo. ¿No le diste un pareo, Teddy?, preguntó Jackson a Antonio, con una ceja levantada. Parece que prefiere su traje de ciudad, respondió Antonio con una sonrisa divertida. Por supuesto, añadió Gabriel, visiblemente incómodo al ver a Antonio listo para seguir a Jackson con su taparrabos. ¿No te molesta caminar descalzo?, preguntó Gabriel a Antonio, tratando de cambiar de tema. Para nada. Ya me acostumbré. El pareo es una prenda práctica cuando uno se queda aquí, comentó Jackson con serenidad. Si decide quedarse más tiempo, debería probarlo. Es fresco, cómodo y muy barato. Subieron a la casa y Arnold Jackson los guió hacia una espaciosa habitación de paredes blancas y un techo alto. En el centro había una mesa elegantemente preparada para la cena. Gabriel, mientras observaba la disposición, contó 5 cubiertos y se quedó intrigado. Eva, ven y preséntate tú misma al amigo de Teddy, llamó Jackson con voz fuerte y tranquila. Después, prepáranos un cóctel. Antes de que ella llegara, Jackson tomó a Gabriel del brazo y lo condujo hacia una ventana ancha, situada a poca altura, con vistas hacia el exterior. Mire esto, dijo Jackson con un tono solemne y algo teatral. Mire bien. Desde la ventana, los cocoteros descendían en terrazas hacia la laguna, que, bajo el crepúsculo, brillaba con tonalidades suaves y cambiantes como las plumas de una paloma. Más allá, un grupo de chozas indígenas se alineaba cerca de una ensenada, donde una canoa navegaba lentamente hacia los arrecifes. Y en el horizonte, el Pacífico se extendía, vasto y sereno, mientras que a 20 millas de distancia, la isla de Murea flotaba, etérea e irreal, como una visión poética. Gabriel se quedó sin palabras, completamente fascinado por la belleza del paisaje. Nunca había visto algo como esto, murmuró finalmente. Jackson permaneció contemplando el horizonte, con una expresión pensativa y serena. Sus ojos reflejaban una extraña ternura, como si estuviera absorbiendo cada detalle del momento. La belleza, dijo Jackson suavemente. Pocas veces se la encuentra cara a cara. Mire bien, Gabriel, porque esto que ahora contempla nunca lo volverá a ver. Es un instante fugaz, pero quedará como una memoria imperecedera en su corazón. Está tocando la eternidad. Su voz era profunda y convincente, llena de una emoción genuina que envolvía la escena. Por un momento, Gabriel casi olvidó quién era Arnold Jackson, el hombre señalado como un criminal, mientras su mente quedaba atrapada en las palabras y la belleza del paisaje. Entonces, unos pasos ligeros rompieron el silencio. Gabriel giró lentamente, mientras Antonio permanecía inmóvil junto a la ventana. «He aquí a mi hija», dijo Jackson, con una nota de orgullo en la voz. Gabriel estrechó la mano de Eva, una joven con unos ojos negros intensos y una sonrisa que hacía temblar sus labios carmesí. Su piel tenía el tono cálido del bronce, y su cabello negro azabache caía en rizos suaves sobre sus hombros. Vestía una túnica indígena de color rosa, iba descalza y llevaba un delicado ramillete de flores blancas en el cabello, lo que le daba un aire etéreo, como si fuera una diosa de la primavera en las tierras polinesias.
Eva parecía algo tímida, aunque no más que Gabriel, quien, incómodo con la situación, observó cómo la joven, con movimientos gráciles, tomaba una coctelera y preparaba una bebida con sorprendente destreza. «Déjanos probar, Eva», dijo Jackson con una sonrisa paternal. Eva sirvió 3 copas y las ofreció con una encantadora sonrisa. Gabriel, que siempre había presumido de ser un experto en la preparación de cócteles, quedó sorprendido al descubrir lo delicioso que era aquel martini seco. La sonrisa de Jackson se ensanchó al ver la aprobación en el rostro de su invitado. «No está mal, ¿verdad? Yo le enseñé. En mis buenos tiempos, en Chicago, no había un barman que pudiera superarme. Cuando no tenía nada que hacer en la cárcel, me entretenía inventando nuevos cócteles. Pero en un lugar cálido como este, no hay nada mejor que un buen martini seco». La confesión de Jackson cayó como un golpe en la mente de Gabriel. Sintió como su rostro enrojecía, para luego palidecer al escuchar aquellas palabras dichas con tanta naturalidad. Antes de que pudiera formular una respuesta, un joven indígena trajo una sopera, y todos se dispusieron a cenar. Durante la comida, Jackson comenzó a hablar de su tiempo en prisión como si fuera una experiencia académica más. Su tono era ligero, sin rastro de remordimiento, y dirigía sus comentarios directamente a Gabriel, quien se sentía cada vez más desconcertado. Antonio observaba la escena con una mirada divertida, lo que no hizo más que intensificar la incomodidad de Gabriel. Gabriel alternaba entre sentirse avergonzado y enfadado consigo mismo por no manejar mejor la situación. La cena continuó con una variedad de platos, incluyendo pescado crudo y otros alimentos desconocidos para Gabriel, que, por cortesía, los probaba. Para su sorpresa, encontró todo delicioso, aunque no podía dejar de pensar en el peculiar anfitrión que tenía delante. Gabriel sintió un nudo en el estómago ante el giro que tomaba la situación. Había intentado romper el hielo preguntando por el pequeño ramo de flores frente a él, pero jamás imaginó lo que seguiría. «Es una corona que Eva hizo para usted», dijo Jackson con una sonrisa traviesa. «Me parece que es demasiado tímida para dársela directamente». Gabriel, desconcertado, cogió la corona y, en pocas palabras, agradeció el gesto a Eva, tratando de mantener la compostura. «Tiene que ponérsela», dijo ella con una sonrisa tímida, sus mejillas teñidas de un delicado rubor. «No, no creo», respondió Gabriel, incómodo. «Es una simpática costumbre del país», añadió Jackson con tono desenfadado. Para reforzar sus palabras, Jackson tomó otra corona que estaba frente a él y se la colocó en la cabeza con teatralidad. Antonio, riendo, siguió su ejemplo, acomodándosela con un aire despreocupado. «No creo que esté vestido como para que me siente bien», insistió Gabriel, visiblemente molesto. «¿Quiere un pareo?», intervino Eva rápidamente. «Se lo traigo en un minuto». «No, gracias. Estoy muy cómodo así». «Enséñale cómo se pone, Eva», propuso Antonio con una sonrisa que a Gabriel le pareció irritante. En ese instante, Gabriel sintió una oleada de frustración hacia su amigo. Eva, riendo, se levantó de la mesa y con movimientos ligeros y gráciles colocó la corona sobre la cabeza de Gabriel. Sus manos se movían con una naturalidad que contrastaba con la rigidez del hombre. «Le sienta muy bien», dijo Lavinia, la mujer de Jackson, evaluándolo con una mirada cálida. «¿No te parece, Arnold?». «Claro que sí», respondió Jackson, con un tono que a Gabriel le resultó burlón. Gabriel sentía que el sudor perlaba su frente. La situación lo incomodaba profundamente, pero no encontraba la manera de salir de ella sin parecer descortés. «Es una lástima que esté ya tan oscuro», comentó Eva, con entusiasmo. «Podríamos habernos retratado los 3 juntos». Gabriel apretó los labios, forzándose a esbozar una sonrisa que apenas logró ocultar su descontento. La noche parecía alargarse interminablemente.
Gabriel agradeció a su buena suerte que el cielo ya estuviera oscuro, pues sabía que debía verse formidablemente ridículo con su impecable traje azul, el cuello alto perfectamente almidonado y aquella absurda corona de flores posada sobre su cabeza. Sentía cómo la indignación hervía en su interior, y nunca antes había necesitado tanto autocontrol para mantener una fachada amable y cortés. Su furia iba dirigida, sobre todo, hacia aquel hombre mayor sentado a la cabecera de la mesa, medio desnudo, con su rostro de patriarca decorado por las mismas flores que adornaban su cabello blanco. Todo aquello le parecía una burla grotesca de la dignidad. Cuando terminó la cena, Eva y su madre se ocuparon de recoger la mesa, mientras los hombres se acomodaban en la veranda. La noche era cálida, y el aire estaba impregnado del dulce aroma de las flores blancas que florecían a esa hora. La luna llena, radiante y majestuosa, recorría un cielo despejado, dibujando un sendero de plata sobre el inmenso océano que parecía extenderse hasta los misteriosos dominios de la eternidad. Arnold Jackson comenzó a hablar, y su voz, rica y armoniosa, llenó el espacio. Habló de los indígenas y de las viejas leyendas del lugar. Relató historias extrañas y cautivadoras del pasado, de aventuras hacia lo desconocido, de amores apasionados y trágicos, de odios y venganzas implacables. Narró sobre los intrépidos aventureros que habían descubierto aquellas islas lejanas, los marineros que se establecieron en ellas y se casaron con las hijas de los grandes jefes, y los desterrados que vivieron sus días entre las costas plateadas de Tahití. Al principio, Gabriel escuchaba de mala gana, molesto y exasperado. Pero, poco a poco, algo en la magia de las palabras de Jackson lo atrapó. Era como si las historias desplegaran un manto de leyenda que opacaba la monotonía de los días comunes. Sin darse cuenta, olvidó que aquel hombre había usado su elocuencia en el pasado para engañar al crédulo público, acumulando sumas de dinero y casi escapando del castigo que sus crímenes merecían. En ese momento, solo veía a un narrador con un don singular, alguien que podía transformar las palabras en imágenes tan vívidas que los propios hechos parecían desvanecerse en su luz cautivadora. Gabriel, aunque aún confundido por el aura del hombre que tenía delante, no podía negar que su indignación se desdibujaba ante la intensidad de la atmósfera y el poder de las historias que fluían como un río de misteriosa sabiduría. De repente, Antonio se puso de pie. «Bueno, chicos, hace rato que no se ven. Los dejo para que hablen tranquilos. Jackson te mostrará dónde puedes dormir si decides quedarte». «No pienso quedarme aquí a pasar la noche», respondió Gabriel con firmeza. «Le resultará más cómodo. No se preocupe, nos encargaremos de despertarlo a tiempo si hace falta». Con una sonrisa amable y un apretón de manos, Antonio se despidió y salió de la habitación. «Si quieres», dijo Jackson, «puedo llevarte de vuelta a Papit, claro, pero creo que lo mejor es que te quedes. Es una locura andar por los caminos a estas horas». Por unos momentos, ambos se quedaron callados. Gabriel estaba pensando cómo abordar todo lo que había presenciado ese día, cada vez más consciente de que debía enfrentarlo. «¿Cuándo piensas volver a Chicago?», preguntó de repente. Antonio tardó un poco en responder. Finalmente, se giró hacia Gabriel con una sonrisa tranquila, aunque parecía algo resignada. «No lo sé. Quizás nunca». «¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?», exclamó Gabriel, sorprendido. «Aquí soy feliz». «¿No sería absurdo cambiar eso?». «¿Feliz? Antonio, no puedes quedarte aquí para siempre. Esta no es una vida de verdad. Es una existencia vacía. Por favor, vuelve antes de que sea demasiado tarde». Ya sabía que algo raro estaba pasando. Este lugar te tiene atrapado, te está afectando. Pero si te alejas, lo verás claro. Es como si te estuvieran dando algo que te mantiene adormecido. Pero una vez que regreses a casa y vuelvas a sentir la energía de Chicago,
agradecerás haber dejado este lugar atrás. Es como salir de un mal sueño. Antonio lo miraba con calma, sin perder la sonrisa. Sus ojos reflejaban un sentimiento que Gabriel no terminaba de entender, y eso lo frustraba más. Gabriel había hablado rápido, casi atropellándose con las palabras en su exaltación. Había en su voz una emoción sincera y apasionada que conmovió a Antonio. «Gracias por preocuparte tanto por mí, viejo amigo», dijo Antonio con un tono cálido. «Vente mañana conmigo, Antonio. Fue un error que vinieras aquí. Esta no es la vida que te corresponde. Hablas de formas de vida, pero dime, ¿cómo crees tú que un hombre logra sacarle lo mejor a la vida? ¿Cómo? Para mí solo hay una respuesta: cumpliendo con el deber, trabajando, asumiendo las responsabilidades que le corresponden según su situación. ¿Y cuál es la recompensa? La satisfacción de haber conseguido lo que uno se propone». Antonio sonrió bajo la luz de la noche, una sonrisa que Gabriel pudo distinguir aunque la oscuridad la suavizara. «Eso suena un poco a discurso preparado», respondió Antonio con calma. «Creo que he cambiado mucho desde que llegué aquí. Hay cosas en las que hoy creo y que hace 3 años me habrían parecido un escándalo». «¿Te las ha enseñado Arnold Jackson?», preguntó Gabriel con sarcasmo. «¿Es que no te agrada?», preguntó Antonio. «Bueno, es lógico. A mí tampoco me cayó bien la primera vez que lo vi. Tenía los mismos prejuicios que tú ahora. Pero es un hombre extraordinario. Tú mismo lo has visto, no oculta que estuvo en la cárcel. No sé si le pesa más haber estado preso o los delitos que lo llevaron allí. Lo que sé es que no parece sentir remordimiento. Lo acepta todo, incluso a sí mismo. Y además, es generoso y amable». «Siempre lo fue», interrumpió Gabriel. «Pero con el dinero de los demás. He encontrado en él a un buen amigo. ¿No es lógico juzgar a un hombre por cómo lo he conocido yo?», dijo Antonio, con calma. «El problema es que has perdido la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal», respondió Gabriel con seriedad. «No, esa distinción sigue siendo clara para mí. Lo que ahora veo con menos nitidez es la diferencia entre un hombre bueno y uno malo. ¿Es Arnold Jackson un hombre malo que hace cosas buenas o un hombre bueno que hace cosas malas? Es difícil decidir. Quizá le damos demasiada importancia a lo que separa a una persona de otra. Tal vez el mejor de nosotros tiene algo de pecador y el peor de nosotros algo de santo. ¿Quién puede saberlo? Nunca me convencerás de que lo blanco es negro y lo negro blanco», contestó Gabriel tajante. «Estoy seguro de que no», dijo Antonio, esbozando una leve sonrisa que Gabriel no supo interpretar. Después de un momento de silencio, Antonio habló de nuevo. «Cuando te vi esta mañana, Gabriel, fue como si me estuviera mirando a mí mismo hace 3 años. Ese mismo cuello rígido, esos zapatos brillantes, el mismo traje azul, esa energía y determinación inquebrantable. Dios. En aquel entonces sentía que podía con todo. Los lentos métodos de este lugar me sacaban de quicio. A donde quiera que miraba veía oportunidades para innovar y crear empresas. Este lugar tenía todo para hacer fortuna». Gabriel lo escuchaba en silencio, mientras Antonio continuaba. «Por ejemplo, me parecía absurdo que enviaran la copra a América en sacos para procesarla allí, cuando sería mucho más barato hacerlo aquí, con salarios más bajos y sin gastos de transporte. Imaginé fábricas en la isla. Incluso diseñé una máquina que partía cocos y extraía la pulpa a un ritmo de 240 por hora. Me di cuenta de que el puerto era demasiado pequeño y tracé planes para ampliarlo. Luego pensé en formar un sindicato para comprar terrenos y construir grandes hoteles y bungalows para turistas temporales. Planeé mejorar el servicio de barcos para atraer turistas desde California». Antonio hizo una pausa, mirando al horizonte.
Imaginaba que, en 30 años, en lugar de esta perezosa y casi francesa ciudad de Papeete, habría una gran ciudad americana. Una ciudad con grandes almacenes, tranvías, teatros, una ópera, una bolsa de valores y un alcalde elegido democráticamente. Gabriel lo miró con atención, pero no dijo nada. Sabía que Antonio no había terminado. «Adelante, Antonio. ¿Qué futuro te espera?», exclamó Gabriel, levantándose de su asiento lleno de emoción. «Tienes planes y la capacidad para hacerlos realidad. Podrías ser el hombre más rico entre Australia y los Estados Unidos». Antonio soltó una risa suave y despreocupada. «Pero no quiero serlo», dijo con calma. «¿Qué dices? ¿Que no quieres ganar dinero, muchísimo dinero, millones? ¿Sabes todo lo que podrías hacer con esa fortuna? ¿El poder que tendrías? Aunque no fuera por ti, piensa en lo que podrías lograr para los demás, abrir nuevos horizontes, generar empleo para miles de personas. Solo de escuchar tus ideas, mi cabeza da vueltas de emoción». «Entonces siéntate, querido Gabriel», contestó Antonio, riendo abiertamente. «Mi máquina para cortar cocos nunca verá la luz y no habrá tranvías recorriendo las tranquilas calles de Papeete por mi culpa». Gabriel se dejó caer pesadamente en su silla, abatido. «No te entiendo», murmuró, confuso. «Yo tampoco entendía al principio, pero poco a poco lo fui viendo claro. Empecé a amar esta tierra, con su calma y su sencillez. Me encariñé con su gente, tan amable y alegre, siempre con una sonrisa en el rostro. Y me puse a pensar. Nunca antes había tenido tiempo para hacerlo. Aquí empecé a leer». «Tú siempre leíste», interrumpió Gabriel. «Leía para los exámenes, para mejorar mi forma de expresarme, para aprender cosas útiles. Pero aquí descubrí cómo leer por gusto. Y aprendí a conversar. ¿Sabes que hablar puede ser uno de los mayores placeres de la vida? Pero necesitas tiempo para hacerlo. Antes, siempre estaba demasiado ocupado. Poco a poco, aquella vida que en Chicago parecía tan importante empezó a parecerme vacía y vulgar». Antonio hizo una pausa, mirando al horizonte con ojos soñadores, antes de continuar. «¿Qué buscan con tanto ruido y esfuerzo constante? Ahora pienso en Chicago y solo veo una ciudad gris, hecha de piedra, siempre en movimiento, como una cárcel sin fin. ¿Y todo ese trajín para qué? ¿Nos da lo mejor de la vida? Vinimos al mundo para correr de la casa a la oficina, trabajar sin parar hasta la noche, volver corriendo a casa, cenar rápido y salir al teatro. ¿Eso es todo lo que hay para nuestra juventud? La juventud es tan corta, Gabriel. ¿Y la vejez? ¿Volver a la rutina de siempre, corriendo de casa a la oficina y de la oficina a casa? ¿Para qué?». Gabriel lo escuchaba en silencio, sin saber qué responder, mientras Antonio hablaba con una paz y convicción que desarmaban cualquier argumento. ¿Vale la pena tanto esfuerzo si no te haces rico? Dependerá de cada persona, pero, si no, ¿de verdad merece la pena? «Yo quiero algo más de mi vida, Gabriel», dijo Antonio, con una voz cargada de convicción. «¿Qué es lo que buscas entonces?», preguntó Gabriel, confundido. «Me temo que te vas a reír de mí. Valoro la belleza, la sinceridad y la bondad». «¿Y eso no lo puedes encontrar en Chicago?». «Quizá alguien pueda, pero yo no». Antonio se puso de pie de repente. «Cuando pienso en la vida que llevaba antes, me lleno de horror», exclamó con fuerza. «Me estremezco al recordar el peligro del que escapé. No sabía que tenía un alma hasta que la encontré aquí. Si hubiera seguido siendo rico, la habría perdido por completo». «No entiendo cómo puedes decir eso», respondió Gabriel, indignado. «Discutíamos sobre estas cosas todo el tiempo». «Sí, lo sé. Eran discusiones inútiles, como las de los sordos hablando de música.
No voy a volver a Chicago, Gabriel. ¿Y Laura? Antonio caminó hacia el extremo de la veranda. Se inclinó un poco, mirando el intenso azul de la noche. Cuando se volvió hacia Gabriel, una ligera sonrisa cruzaba su rostro. Laura es infinitamente demasiado buena para mí. La admiro más que a cualquier otra mujer que haya conocido. Tiene un talento admirable, es buena y hermosa. Respeto su energía y su ambición. Ha nacido para triunfar en la vida, y yo no soy digno de ella. Ella no lo ve así. Pero tú se lo debes decir, Gabriel. ¿Yo? Exclamó Gabriel, sorprendido. Soy la última persona que puede hacer eso. Antonio estaba de espaldas a la luz de la luna, su rostro oculto en las sombras. Pero Gabriel tenía la extraña sensación de que Antonio seguía sonriendo. Será inútil que intentes ocultarle algo, Gabriel. Con su inteligencia, te sacará la verdad en 5 minutos. Es mejor que se lo cuentes todo desde el principio. No sé a qué te refieres, pero, por supuesto, tendré que decirle que te he visto. La voz de Gabriel mostraba cierta agitación. Sin embargo, no estoy seguro de qué más podría contarle. Dile la verdad. Dile que no he conseguido nada. Dile que no solo soy pobre, sino que además estoy feliz de serlo. Dile que me despidieron por ser perezoso e inepto. Dile lo que has visto esta noche y lo que te he dicho. Una idea repentina cruzó por la mente de Gabriel. Se levantó de un salto, lleno de turbación, y se enfrentó a Antonio. ¿Qué estás insinuando?, preguntó, con el ceño fruncido, sin apartar la vista de su amigo. Pero, hombre, por Dios. ¿No quieres casarte con ella?, preguntó Gabriel, perplejo y algo molesto. Antonio le miró con gravedad. Nunca podría pedirle que rompa nuestra promesa. Si decide seguir adelante, haré todo lo que esté en mi mano para ser un buen marido. ¿Quieres que le diga eso también, Antonio? Es terrible. Nunca se ha imaginado que tú no quieres casarte con ella. Te ama. ¿Cómo voy a causarle ese dolor? Gabriel hablaba con desesperación. Antonio esbozó una leve sonrisa. ¿Por qué no te casas tú con ella, Gabriel? Tú siempre has estado enamorado de Laura y, sinceramente, parecéis hechos el uno para el otro. Tú podrías hacerla feliz. No digas eso. No puedo ni escucharlo, replicó Gabriel, casi temblando. Renuncio a ella en tu favor, Gabriel. Eres mejor que yo en todos los sentidos. El tono de Antonio era tan serio que Gabriel levantó la vista rápidamente. Los ojos de su amigo estaban llenos de una calma solemne, pero aquella expresión descolocaba aún más a Gabriel. No sabía qué responder. Se sentía atrapado entre el asombro y una extraña sensación de alegría. Una pregunta rondaba su mente: ¿Antonio habría sospechado que él había ido a Tahití con la intención de resolver todo esto? Era horrible, pero su corazón no podía evitar latir con fuerza. ¿Qué harías si Laura decidiera escribirte para romper contigo?, preguntó finalmente, con voz entrecortada. No me moriría, te lo aseguro, contestó Antonio con tranquilidad. Pero Gabriel estaba tan agitado que apenas escuchó la respuesta. Por favor, ¿podrías al menos vestirte como una persona normal? Esto es demasiado serio, pero con ese pareo y esa corona de flores todo parece una broma, dijo Gabriel con irritación. Antonio rió suavemente. Te juro que puedo ser igual de serio con un pareo y una corona de flores que con un traje y una corbata. Entonces, a Gabriel le vino otra idea a la mente. Su rostro se tensó, mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar y lo que se avecinaba. Antonio, no estarás haciendo esto por mí, ¿verdad?, preguntó Gabriel con un tono de duda. No sé, pero tu decisión podría cambiar completamente mi vida.
¿No te estarás sacrificando por mí? Porque, sinceramente, no podría aceptar eso. No, Gabriel. Aquí he aprendido a no ser ni ingenuo ni sentimental. Me encantaría que tú y Laura fueran felices, pero no tengo la menor intención de ser infeliz o sacrificarme por nadie. Esa respuesta dejó a Gabriel algo frío. Le pareció un poco cínica. A él no le hubiera importado asumir un papel más noble. Entonces, ¿te sientes satisfecho desperdiciando tu vida aquí? Esto es poco menos que un suicidio. Cuando pienso en las grandes esperanzas que tenías cuando estábamos en el colegio, me cuesta creer que ahora puedas conformarte con ser un simple dependiente de almacén. Ah. Eso es temporal, Gabriel. Estoy ganando experiencia. Tengo otros planes. Arnold Jackson tiene una pequeña isla en las Tuamotu, a unas 1000 millas de aquí, un círculo de tierra rodeado por una laguna. Parece un lugar paradisíaco. Ha plantado cocoteros allí y me dijo que me la regalaría. ¿Por qué haría eso?, preguntó Gabriel, intrigado. Porque, si Laura me libera de mi compromiso, me casaré con su hija. ¿Qué? Gabriel quedó como si le hubieran golpeado. No puedes casarte con una mestiza. Eso sería llevar tu locura demasiado lejos. Es una buena chica, con un carácter dulce y amable. Creo que podría hacerme feliz. ¿Estás enamorado de ella?, insistió Gabriel, incrédulo. No lo sé, respondió Antonio pensativo. No estoy enamorado de ella como lo estuve de Laura. Para mí, Laura es la mujer más admirable que he conocido. Nunca fui digno de ella, ni la mitad. No siento lo mismo respecto a Eva. Es como una flor exótica, hermosa y delicada, que necesita ser protegida. Y yo quiero protegerla. Nunca sentí esa necesidad con Laura. Además, creo que Eva me quiere por lo que soy ahora, no por lo que podría llegar a ser, y sé que no la decepcionaré. Me agrada. Gabriel permaneció en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Mañana debemos levantarnos temprano, dijo Antonio finalmente. Creo que es hora de que vayamos a dormir. Entonces Gabriel habló, y en su voz se percibía una genuina tristeza. Antonio, estoy tan desconcertado que no sé ni qué decir. Vine aquí porque me imaginé que algo iba mal. Pensé que no habías conseguido lo que te habías propuesto y que estabas demasiado avergonzado para volver con tu fracaso. Nunca imaginé lo que me estás diciendo ahora. Me duele profundamente, amigo. Estoy decepcionado. Esperaba que lograrías grandes cosas, y no sabes lo que me cuesta pensar que estás desperdiciando tu talento, tu juventud y tu mejor oportunidad de una manera tan lamentable. No lo sientas por mí, viejo amigo, respondió Antonio con una sonrisa tranquila. No he fracasado. He triunfado. No te imaginas la emoción con la que miro mi futuro, lo lleno y fértil que será. Algún día, cuando tú estés casado con Laura, te acordarás de mí. Yo construiré una casa en mi pequeña isla de coral y viviré en ella cuidando mis cocoteros, extrayendo la pulpa de los cocos al viejo estilo, como se ha hecho desde hace siglos. Plantaré flores en mi jardín y pescaré. Tendré suficiente trabajo para mantenerme ocupado, pero no tanto como para aburrirme. Tendré mis libros, a Eva y, con suerte, a mis hijos. Y sobre todo, disfrutaré de la infinita variedad del mar y el cielo, de la frescura de las mañanas, de la belleza del atardecer y de la espléndida calma de la noche. Convertiré lo que antes era un rincón salvaje en un pequeño paraíso. Habré creado algo, y cuando sea viejo, espero poder mirar atrás y ver una vida feliz, sencilla y serena. Con mis humildes posibilidades, también habré vivido una vida hermosa. ¿De verdad crees que no vale nada tener alegría y tranquilidad? Ya sabes lo que dicen, de poco le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Yo creo que he encontrado la mía.
Antonio acompañó a Gabriel a una habitación con 2 camas y se tumbó en una de ellas. En 10 minutos, Gabriel pudo notar por la respiración calmada y regular de su amigo que estaba profundamente dormido, como un niño. Pero él no podía descansar. Su mente era un caos, llena de preguntas y confusión, y no consiguió dormir hasta que la luz tenue del amanecer empezó a llenar silenciosamente la habitación. Cuando Gabriel terminó de contarle a Laura toda su larga historia, omitió lo que pensó que podría molestarla o hacer que él mismo quedara en ridículo. No mencionó que se había visto obligado a cenar con una corona de flores en la cabeza, ni que Antonio estaba decidido a casarse con la hija mestiza de su tío en cuanto ella lo liberara de su compromiso. Sin embargo, Laura tenía quizás más intuición de la que Gabriel suponía. A medida que él hablaba, la mirada de ella se volvía cada vez más fría, y su boca, firme y tensa, parecía cerrarse con más determinación. De vez en cuando, lo miraba fijamente y, si Gabriel hubiera estado menos absorbido por su narración, se habría sorprendido por la expresión que se dibujaba en el rostro de Laura. ¿Cómo es ella?, preguntó Laura cuando Gabriel terminó. La hija de mi tío Arnold. ¿Crees que se parece a mí? Gabriel quedó desconcertado por la pregunta. No me fijé mucho. Sabes que nunca he tenido ojos para nadie más que para ti. No creo que haya alguien que se te asemeje. ¿Es guapa?, insistió Laura, esbozando una ligera sonrisa al escuchar sus palabras. Creo que sí. Incluso podría decir que para algunos hombres sería muy hermosa. Bien. Eso no importa. No creo que debamos darle más vueltas. ¿Qué harás ahora, Laura?, preguntó entonces Gabriel. Laura miró la mano donde aún llevaba el anillo que Antonio le había regalado cuando se comprometieron. No quise que Antonio rompiera nuestro compromiso porque pensé que eso podía motivarlo. Quería ser su inspiración. Creí que, si algo podía hacerle triunfar, sería el saber que lo amaba. He hecho todo lo que estaba en mis manos. Pero ya no hay nada que hacer. Sería un error no aceptar la realidad. El pobre Antonio se perjudica a sí mismo. Era un chico simpático y encantador, pero le faltaba algo. Supongo que era la fuerza de voluntad. Espero que sea feliz. Se quitó el anillo y lo dejó sobre la mesa. Gabriel la miraba, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Eres increíble, Laura. Simplemente increíble. Ella sonrió, y de pie, frente a él, le extendió la mano. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí, dijo. Me has dado una gran ayuda. Sabía que podía contar contigo. Él tomó su mano y la mantuvo entre las suyas. Nunca la había visto tan hermosa. Laura, haría esto y mucho más por ti. Solo te pido que me dejes amarte y cuidarte. Eres tan fuerte, Gabriel, suspiró ella, que a tu lado me siento completamente segura. Sin saber cómo, Gabriel se sintió impulsado a rodearla con sus brazos, y Laura, sin resistirse, le miró a los ojos con una sonrisa. Laura, he deseado casarme contigo desde el primer día que te vi, exclamó apasionadamente. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes?, respondió ella. La amaba, y ella también le amaba. A Gabriel casi le costaba creer que fuera verdad. Laura ofreció sus labios para que él los besara, y mientras la tenía entre sus brazos, él imaginó el futuro, la Hunter Motor Traction y Automobile Co. De Gabriel creciendo hasta ocupar hectáreas, millones de motores fabricados, una colección de arte impresionante y él mismo con unas elegantes gafas de concha. Laura, sintiendo la calidez de sus abrazos, suspiró de felicidad mientras soñaba con la exquisita casa que tendrían, llena de muebles antiguos, los conciertos que organizarían, las elegantes fiestas y cenas con la gente más distinguida.
Y en su visión, Gabriel también llevaba unas gafas de concha. Pobre Antonio, suspiró ella. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a mi canal para disfrutar de más relatos apasionantes como este. Nos vemos en el próximo video.